Hola, ¿qué tal, comunidad de filosofía y humor? Soy la Carly, estoy con Camilo, o Claudia mejor dicho. Yo me llamo Y Camilo, Camilo no es Claudio. Camilo, yo soy Carly o Claudia y Camilo es Camilo. Estamos hoy, un día viernes de abril, grabando un nuevo podcast para ustedes, de una temática que tampoco nadie nos pidió, pero que a nosotros nos interesó y queríamos quizás compartirlo. Esto está catalogado dentro de los diálogos filosóficos. Que es como cosas más random, sueltas. Claro, que son reflexiones que se nos dan. El otro día estaba viendo un video del Cesarito. Ustedes saben quién es el Cesarito. Y él decía, he creado una nueva sección en el canal de YouTube. Y ustedes dirán, en un canal que tiene como 10 sesiones nuevas siempre. Y con un video cada sesión. Y creo que él tiene el mismo mal que tenemos nosotros. Tenemos muchas sesiones con un puro video. O cosas así. No tenemos varias. Pero esto sería el Pero no hay que decir eso porque así se nota. ¿Ah? Cuando uno lo dice, la gente se da No, pero cuenta. es para evidenciar la creatividad que tenemos en relación al tiempo. Y esta sería entonces la segunda sesión de nuestro diálogo filosófico, como le dijimos, y más suelto, más light, más, ¿cómo se dice? Más pausado, más o menos, más distendido para poder reflexionar acerca de unos temas que, si bien no son estrictamente así filosóficos, nosotros les damos la parte filosófica, cultural, que necesita. Cultural. Bueno, todo esto surgió porque mi hermano el otro día envió por WhatsApp una lista de cursos de ciertas universidades de Estados Unidos, etcétera, todos gratuitos, para realizar en cuarentena. Y Camilo me comentó que uno está recibiendo mucha oferta de cursos para realizar gratuitos. Algunos no son gratuitos, pero bueno, en el fondo nos estábamos enfocando en los cursos gratuitos y acerca de cómo cómo esos cursos llevaban muchos años también en oferta, llevaban online un buen tiempo, no son solo ahora de la cuarentena, y cómo la gente ahora está diciendo, mira, en la cuarentena tienes que aprovechar tu tiempo para hacer un curso o tal cosa o bla bla. Y como gente también antes de la cuarentena decía, si yo tuviera tiempo haría tal cosa o leería tantos libros. A ti empieza por ahí. Claro, mi tema del podcast empieza un poco más con esa típica frase que se veía en redes sociales del si en este tiempo en cuarentena no has creado un emprendimiento, no has no sé qué, no sé qué, no sé qué, has perdido tu cuarentena. Y que al final lo que dice es que, y volveremos un poco a ese tema, que al final no te faltaba tiempo, porque uno dice, si tuviera tiempo haría tal cosa, pero al final no es el tiempo lo que te falta, es como la tesis del post, sino que lo que te falta es algo así como voluntad o cuestiones así. Claro. Y respecto a los cursos online, yo también los conozco hace muchos años. Yo hace, digamos, 7 años creo que tomé uno de filosofía. Creo que ya estaba en filosofía todo eso, pero era como una introducción a la filosofía de la Universidad de Edimburgo. Me acuerdo mucho porque fue el primero. Y de ahí tomé mucho, pero, o sea, personalmente, o sea, entre tomar un curso de filosofía y ver un documental, una cosa así, yo prefiero un documental, que es una cosa personal. Les cuento más o menos para los que no han tomado ese curso, uno va a unas sesiones, ve un video, después le hacen unas preguntas específicas y uno la aprueba, no la aprueba, y dependiendo de eso, al final de este curso, que pueden ser 10 sesiones, 15 sesiones, lo que sea, te dan un certificado que no sirve para nada en el mundo real, pero si tú pagas una cantidad específica de plata, la universidad te da un certificado de que cursaste el curso, que tampoco en la práctica sirve mucho de nada. Yo he hecho varios cursos online, chiquititos, pero curiosamente no relacionados a filosofía, de cosas muy técnicas, así como cómo hacer caja en el emprendimiento, o sea, hacer caja, así como la parte de contabilidad, utilidades, como todo eso que tiene. Tengo un par de certificados que nunca me han servido en mi vida, pero lo importante era haber aprendido. Pero sigue siendo, lo usaba para generalmente cosas muy técnicas, me meto a eso. Bueno. Claro, y bueno, mi reflexión un poco era que yo en el colegio, respecto al tiempo también, que los dos comentábamos que la gente que quiere hacer cosas, da lo mismo que no tenga tiempo o que uno diga, o que esté más ocupada en general, va a hacer las cosas igual. Y la gente que dice que quiere hacer cosas, pero que no las hace porque se autojustifica diciendo que está ocupadísima de tiempo o que no le da el tiempo, etc. La gente casualmente que no hace tantas cosas.
Claro. Y yo pensaba, porque yo he sido de las dos personas, en el colegio, mi mamá me decía, ya, pero ¿por qué no haces, no sé, un deporte o tal cosa? Y decía, pero es que mamá, estoy colapsada entre los estudios, entre no sé qué, que la habla. Y luego en la universidad, además de los estudios, que eran mucho más complejos que en el colegio, trabajaba, hacía deporte y hacía otras cosas que no recuerdo en estos momentos, pero mi día efectivamente estaba lleno, dormía un poco menos, etcétera, pero no hay una excusa diciendo como, no, es que no tengo tiempo para tal, sino que uno, ya, voy a hacer esta otra cosa. Claro, tu única cosa enfrente. Primero que todo yo quería decir que anuncié como la tesis de este post de Instagram, que es como si tú no has hecho esto en cuarentena es porque lo que te faltaba era tiempo, pero comenzar diciendo que este podcast va como a reflexionar de esto, pero sin avalarlo, o sea, yo me pongo en una posición súper crítica y al mismo tiempo hay cierto grado de verdad y cierto grado de... Es que hay esa tesis es una majamama, porque Claro, está metiendo... uno tiene que hacer disclaimers. Claro, está metiendo en un puro párrafo, como 2 o 3 líneas, un contexto que es demasiado amplio, porque volviendo al tema... Primero, la tesis de la Cali es... si uno tuviera tiempo, haría tal cosa, pero después uno tiene tiempo y no la hace. Y generalmente hace cosas con tiempo. Pero no es exactamente el argumento que está en el post de Instagram, porque el argumento del post de Instagram es... La cuarentena es igual a tiempo libre. Tiempo libre es igual a deberías hacer como emprendimientos. Es que precisamente ese era mi punto. Sí. No porque uno tenga más tiempo, y esta era yo en el colegio en el fondo, no porque uno tenga más tiempo vas a hacer más cosas, porque es una cierta actitud activa que se debe tener frente a una actitud más pasiva de estoy cansada o da lo mismo. En realidad hay gente que quiere ver videos en YouTube y está perfecto. Mi punto es que hay una cierta exigencia en estos posts de Instagram, por ejemplo, como tú eres un flojo si es que no sales con un diploma en esta cuarentena. Claro, es por eso hay una subtesis dentro de todo esto que es asimilar cuarentena con tiempo libre. Claro. Y ese yo creo que eso es un problemazo. Y que no lo pueden ver todas las personas. Yo creo que volveremos... Sí. Pero tenemos claro, como ciertas ideas. Oye, pero personalmente también, yo cuando estaba en el colegio también sentía que me faltaba tiempo. Ahora ya recuerdo mi colegio y en verdad desperdiciaba mucho tiempo. Yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca porque me da lata irme a la casa, pero en una biblioteca no era, en una parte de la biblioteca en que no era como que leía todo el día, sino que estaban con mis amigos hablando, todo eso, y pasaba mucho tiempo afuera del colegio, literalmente afuera del colegio, y yo creo que tampoco me castigo y decir como, oh, no, me faltó tiempo, hice lo que quise, del modo que quise, pero efectivamente a medida que han pasado los años me doy cuenta que tengo menos tiempo. Y como profesor también los alumnos me decían, no, que no tengo tiempo, y yo también les decía, fíjese que después de esto va a tener menos tiempo. Y hablaba con mis alumnos, claro, ellos tenían clase, yo le hacía la clase, etcétera, pero después de eso yo salía corriendo a la universidad, donde estaba la universidad esta tarde. Hubo un tiempo, hace muchos años atrás, en que yo hacía mi práctica de pedagogía, es decir, hacía clase, después llegaba a la universidad a estudiar, a pasar los últimos ramos que tenía, y después de eso yo tenía un trabajo de ayudante como investigación en filosofía, donde también trabajaba. Y estaba en un preuniversitario, hacía un preuniversitario gratuito, y era profe de lenguaje. Saludos a los profes que estuvieron en ese preuniversitario de la universidad, que eso ya era el sábado. Y ahí yo estoy pensando, ahí tenía un poco la vida media colapsada y el tiempo, pero hacía lo que no me arrepiento, o sea, no... Yo recuerdo que en los años más colapsados de la universidad, y esto lo hago con perspectiva, ya del tiempo, en los años más colapsados de la universidad, yo llegaba a la universidad a las 8, tenía clase, no sé, pues de 10:30 a 2:30, después de 1:30 a 3:30. Pero yo estaba de 8 a 8 en la universidad. Y si no estaba de 8 a 8, iba a hacer clase a un niño, clases particulares. Luego iba a otras clases, trataba de agendarlas el mismo día para no desperdiciar más tiempo. Pero también yo iba a la universidad a estudiar los sábados. Y luego no sé qué hacía. Pero estaba en clases de alemán también. Estaba aprendiendo alemán. Hubo un intento. Pero en el fondo sí.
Yo me acuerdo que, como para matizar toda la cuestión esto, el momento en que realmente sentí que tenía muy poco tiempo en mi vida era en mi antiguo trabajo. Yo trabajaba en una institución que al final terminaba dando charlas, clases, cursos, etcétera, en otras instituciones de educación superior, centro profesional, bla, bla. Y acá, bueno, en Chile hay mucha universidad también en regiones, entonces me tocaba viajar a regiones, a universidades en regiones. Y el viajar es muy costoso en el sentido para el programa, para todo eso, y como persona te tienes que levantar muy temprano porque muchas veces las clases empezaban a las 10 o teníamos una charla, o empezaba un curso que iba a ser a las 10 y era implicado levantarse a las 6 de la mañana acá en Santiago, llegar al aeropuerto, todo eso. Y después como te pagaron el viaje, te tenías que quedar hasta las 9 muchas veces en ese lugar, en otra región. Tu avión salía a las 10 y a veces no alcanzaba ni el tiempo para volver a la casa, llegaba a las 2, dormía. Y eso era un momento álgido en mi vida. Que me acuerdo que hubo una semana en que yo pasé 2 noches en Santiago, en mi casa. O sea, pasé 2 noches como a cambiar la ropa de la maleta y volví. Y ese momento sí que no tenía tiempo porque cuando uno se refiere a tiempo es tener una parcela de tiempo dispuesta para ti. Porque si tú decís, oye, cada 5, no sé, por cada hora tengo 10 minutos libres y tú lo juntas al final del día y dices, mira, te perdiste una hora. Claro, pero 10 minutos libres no son nada. Lo que necesita tiempo es una cantidad de tiempo junto. Un espacio prolongado de minutos. Claro. Estoy recordando que hubo un año donde yo tuve mucho insomnio y a las 6 yo estaba por lo general en el gimnasio haciendo deporte. De ahí 2 horas llegaba a la universidad, bueno, entre la ducha y todas esas opciones. Después llegaba a la universidad a las 8:30 para mis clases de las 8:30, o si no a las 8 para estudiar. Y luego, no sé, me dormía, me despertaba como a las 2. Me dormía como a las 12 y me despertaba como a las 2. Porque no era que no me podía quedar dormida, era que no podía prolongarme en el sueño. O sea, despertaba y despertaba. Sí. Yo tengo lo contrario. Insomnio. Insomnio. No puedo despertarme. Pero ya, primero que todo, destruyendo un poco la tesis de este post de Instagram, o la tesis esta de la optimización del tiempo. Hay mucha gente que, claro, intenta decir que, ya, primero que todo, partamos por esta idea. La cuarentena no es sinónimo de tiempo libre. Especialmente porque hay mucha gente que vive donde la gran mayoría de las personas vive con más de una persona en una casa, un departamento, etcétera. Muchas veces con niños pequeños que son muy demandantes. Muchas veces con adultos mayores quizás que también requieren de atención y cuidados. Mucha gente está enferma. Mucha gente está enferma. Mucha gente no está enferma, pero está en una situación de angustia y que no es la ideal, no es una vacación estrictamente hablando. O sea, si alguien dice, no, la cuarentena es como estar de vacaciones, es decir, bueno, no sé qué concepto de vacaciones uno tiene un ataque de nervios. Claro, porque hay mucha gente que está incapacitada de trabajar. Eso produce, claro, uno puede decir ya, pero eso también equivale a tiempo libre, independiente de si es bueno o malo estar incapacitado de trabajar. Claro, pero si uno está preocupado de cómo pagan las cuentas a fin de mes, de cómo pagar los alimentos, etcétera, ahí se suman preocupaciones que llevan a un estado de inquietud constante durante la cuarentena. Hay gente que, por ejemplo, dice, oye, pero te ahorras el viaje a la oficina, te ahorras el viaje, no sé, en el caso mío, que la universidad siempre me da por lo bajo una hora, y ahora me la ahorro porque no voy a la universidad. Sí, pero también te das cuenta, no es el caso mío. Te la ahorrabas antes porque tampoco ibas a la universidad. Pero mi punto ahí es que, digo, no es el caso mío en el sentido de que yo no tengo que arreglar problemas, porque como yo trabajo conmigo mismo y yo mismo, pero por ejemplo, todos saben que una reunión por Zoom no es lo ideal, que de repente hay muchas cosas que conversáis con tu compañero de oficina y la pueden resolver en 5 o 10 minutos, y que ahora es un trámite que puede extenderse mucho porque la comunicación concreta, la comunicación espacial en el mismo momento, el mismo espacio geográfico, es mucho más óptima que cualquier otro tipo de comunicación. Entonces hay mucha exigencia porque probablemente los que están trabajando en las casas les dicen tenemos que vender lo mismo, tenemos que producir lo mismo, etcétera, y es evidente que uno no puede hacer lo mismo en la casa porque no están los medios, ¿no? Claro. Y entonces esto va a ser una especie de podcast dejando de lado esos casos excepcionales, que no son tan excepcionales en realidad, pero poniéndonos en la situación de qué pasa si uno tuviera todo el tiempo del mundo. Efectivamente ya son como unas vacaciones encerrados en tu casa. Un poco, ese va a ser como el
el lugar de este diálogo. Y ante eso queríamos como relacionarlo con lo que ya hablábamos antes, que realmente la actitud activa de hacer cosas, escribir, leer, hacer los cursos, etc., no responde necesariamente a la cantidad de tiempo libre, sino que, como ya decía en esta oración hace 2 segundos, responde a una actitud creativa, o una actitud inquieta, o a una actitud de curiosidad frente a nuevos conocimientos, etc. Claro, nosotros criticamos la tesis del post y ahora volvemos a la tesis del post diciendo que hay un grado también de verdad, que es aquellos que decían que no hacían cosas o no hacían lo que querían porque no tenían tiempo libre, de cierto modo puede ser una excusa. Claro. No necesariamente, pero... Es como un autoconsuelo, un poco. Y es lo que a mí me pasaba en el colegio, donde yo veo ahora en retrospectiva y efectivamente tenía mucho tiempo libre o pude haber hecho muchas cosas, pero yo me sentía genuinamente abrumada porque yo sentía que tenía muchas cosas que hacer. Claro. A mí me pasa que por lo menos hay un proyecto que tengo ahí medio guardado, en el que quiero adelantar nada, y lo tengo el año pasado, y yo decía, cuando termine de hacer clases voy a volver a esto, cuando termine esto, cuando lleguen las vacaciones voy a hacer esto. Bueno, me han tocado hacer muchas cosas, pero me di cuenta que cuando estaba realmente comprometido con el proyecto y lo hacía bastante, era justo donde estaba la universidad, con ramos y al mismo tiempo haciendo clases. Desde cuando estaba más full, era cuando el proyecto se estaba realizando mejor. Ahora, de cierto modo, que ha bajado un poco la carga, no lo he podido retomar. Para que se den cuenta. Bueno. Y por ejemplo, yo también estoy en la otra cara de la moneda. Yo ahora estoy en un periodo donde me siento muy cansada. Y yo veo a Camilo me dice, o sea, como... un poco, no me lo dice, pero me mira con cara de, pero si no has hecho nada. Nunca. Llevas meses sin hacer nada. Y en parte es cierto, pero yo me siento muy cansada de hace varios meses también por quizás distintas cosas. El punto es que por lo menos tengo el consuelo, un autoconsuelo, de que reconozco que no tengo interés en hacer ningún curso o leer ningún libro en particular. Y ustedes podrán decir, pero si no tengo conocimiento, etc. Yo creo, esto es un comentario, nada que ver al diálogo del podcast, lo siento, pero yo creo que no leo una novela. Bueno, antes del verano, ahí leí una novela. Pero yo creo que no leía una novela o un libro por placer desde que comencé la universidad. Y tú me decías que a ti te había pasado lo mismo. Y yo he escuchado mucha gente que... Yo he escuchado profesores de nosotros diciendo lo mismo. Que cuando tienen que leer mucho por trabajo, que claro, son cosas que a uno le gustan, etcétera, pero hay veces en que, o sea, al final del día uno ya no quiere leer más. Y cuando uno lleva un ritmo así varios meses o varios años, uno efectivamente no lee en varios años. Que se pierde la lectura por el placer y por escape. Porque a mí me pasa eso, que tengo una carpeta llena de documentos de filosofía, que leer paper, de temas, y digo, ¿qué hago? Leo Jane Austen, que puede ser muy significativa y muy importante, pero si la leo, una parte de mí me dice, pero no estás leyendo, no sé, por la crítica del juicio de Kant, que te comprometiste a leerla, no estás leyendo el texto del romanticismo de Schelling, una cosa así. Entonces uno al final se decanta por lo que tiene que leer como obligatoriamente, si bien no hay nadie poniéndote una pistola en la cabeza, más que la lectura recreativa. Pero justamente de ahí saltar, porque cuando empezó todo esto del post y la discusión que tuvimos con la Cali, se me vino a la mente un poema, que es un poema de Charles Bukowski, el viejo torrante, como uno podría decirle, que es un gran poeta. Yo no sé por qué siempre me lo he imaginado medio cojo. Yo he visto varias fotos de él, no sale con sí. la guata. No, apolillado. Yo creo que de Charles Baudelaire y Bukowski viene un poco esta imagen del poeta, no diría como fracasado, pero el poeta como borracho, el poeta decadente. Sí, puede ser. Todo en paréntesis, hablando de él, he visto varias fotos de él. Yo recuerdo que en clase yo siempre buscaba las fotos, no sé, pues de Tocqueville o Rousseau o Kant o no sé, de estos filósofos a los que uno lee, y de repente, claro, uno dice, como ya igual era pintoso, o de repente uno dice, pero eso es curioso porque me ha llegado varias veces de comentario a la Cali, refiriéndose a un autor diciendo, oye, era guapo, ¿te acordás? Sí, pero es que de repente uno no cree que ciertos pensamientos podrían salir de una cierta persona, etcétera. Sí, mucho prejuicio. El punto es que recuerdo a varios compañeros diciendo, ¿por qué estoy buscando fotos? Y decía, porque encuentro muy interesante saber
La fisiología. La fisiología de como conocerlo ya un poco más... ¿Has visto la cabeza de Kant? El cráneo predominante, redondo. abundante que tiene. Ahora, yo creo, eso es para otro podcast, pero que el arte, o sea, la pintura, específicamente el retrato, siempre fue una especie de Photoshop. Ah, claro, sí. Po. Entonces yo creo que a Kant se le dibuja a propósito un poco más cabezón, justamente para acentuar este rasgo No sé. intelectual. Leí un artículo más o menos que justamente los presidentes de Estados Unidos habían sido siempre pintados y en la actualidad todavía se pintan, se retratan, porque el retrato es el Photoshop, entonces puede ennoblecer ciertas cualidades, ciertas virtudes pictóricas, que es más o menos lo que tú quieres como... ¿Cómo habrán pintado a Trump? Yo no sé cómo lo han hecho. Y ahora, bueno, ahora actualmente con el tema de la pintura es más complicado el tema. O los egipcios, por ejemplo, los egipcios no tenían esta idea de que el dibujo en la pared de la pirámide tenía que ser un reflejo exacto del emperador, por ejemplo. Me parece ideal, porque uno no es muy bueno pintando. Pero es una cosa muy, digamos, relativamente nueva en la historia de la humanidad, digamos, probablemente viene de los griegos, cosas así, del hecho de que la obra plástica sea un espejo de la persona que retrata. O sea, nosotros tenemos un montón de bustos de personajes de la antigüedad que no tienen ninguna relación con ese personaje. Pero volvamos al tema que íbamos, que era justamente el poema de Charles Bukowski. Voy a leerlo, es cortísimo, porque creo que sintetiza más o menos toda la situación que hemos hablado hasta ahora. Y empezaba así. Dices, ¿sabes? Yo tenía una familia, un trabajo. Siempre interponía algo. Pero ahora que he vendido mi casa, he encontrado este lugar, un estudio amplio. Deberías ver el espacio y la luz. Por primera vez en mi vida voy a tener el lugar y el tiempo para crear. Eso es lo que dice una persona y Charles Bukowski le contesta, no, nene, si vas a crear trabajando 16 horas al día en una mina de carbón. O vas a crear en una pequeña habitación con 3 niños mientras estás desempleado. Vas a crear aunque te falte una parte de tu mente y de tu cuerpo. Y vas a crear ciego, mutilado y loco. Vas a crear con un gato trepándote por tu espalda mientras la ciudad entera tiembla, con terremotos, bombardeos, inundaciones y fuego. Nene, aire, luz y tiempo y espacio no tienen nada que ver con esto. Y no crean nada, excepto quizás una vida más larga para encontrar nuevas excusas. Charles Bukowski, el poema se llama específicamente, creo que era Aire, Luz y Tiempo y Espacio, creo que es el nombre, pero si ustedes buscan Charles Bukowski, Aire, Tiempo, Espacio, cosas así, lo van a encontrar. Y a mí toda mi vida me ha encantado este poema porque resume todo lo que estamos hablando con la Cali. Que tú dirías, Cali, que por así decirlo, el tema de que Charles Bukowski dice, la gente que quiere crear, que quiere salirse de su trabajo, tiene que ir a comprarse un estudio o dejar incluso a su familia para crear, en verdad siempre son como excusas para crear. Claro. Bukowski, son condiciones que uno se sigue poniendo a sí mismo. Y en realidad esas condiciones son mentales nomás. Son porque, claro, uno dice, tener una mesa para escribir, etc. Y claro, hay ciertas cosas que hacen más agradable el proceso, en este caso creativo. Pero si hay un proceso creativo que tiene que pasar, va a pasar aunque no se tenga mesa para escribir y se tenga que escribir en un papel encima de las piernas, pero, o sea, apoyado en el regazo, por ejemplo. Claro, yo creo que ha sido el punto, porque, y esto lo reflexioné antes de grabar el podcast, el verdadero arte, y esto ya son como tesis artísticas, para mí el verdadero arte es el que te posee. Uno está poseído por el arte, está como embriagado por el arte, y el arte sale de tu cuerpo. Esto ya suena como muy poético, pero el punto es que si bien hay un arte que es un arte de la acción propia, que es como un trabajo, una confección que uno va haciendo, cuando un artista o un creador está como bendecido por el arte, cuando tiene una iluminación, esa iluminación se le sale por el cuerpo. Yo conozco la historia de una escritora que escribió una parte importante de su novela, ella contaba en notas de post-it en celular, mientras estaba en la cola del supermercado, que ella contaba, tenía una familia, tenía hijos, todo eso, esas que tenían que ir casi todos los días al supermercado, y en esa cola ella empezaba a escribir, porque era el tiempo que tenía, que era un tiempo detenido. Entonces queríamos contar un poco en este podcast
Justamente, y contar ejemplos de esto, de que grandes obras artísticas de la humanidad han aparecido no porque la gente tenga tiempo, sino porque cuando van a aparecer más allá de cualquier circunstancia que uno quiera ponerle, por algo que te falte o por algo que te sobre. O sea, yo matizaría un poco más. Dale. Porque tú lo haces ver como si el talento en el fondo fuera todo lo que tiene un artista, cuando yo soy una fiel creyente que un artista, y de hecho esto me lo decía mi profesor de griego, que decía... Mi que ese profesor no... de griego también. Oh, bueno, ya. Que decía, que decía en el fondo, este era otro ramo, no era griego, pero era mi profesor, en el fondo de historia griega, etcétera. Que la gran mayoría de los poetas, etcétera, decían o afirmaban que es un 90% disciplina, un 5% de creatividad y el otro 5% es iluminación. Pero en el fondo, esos son los poetas o artistas que son un clásico universal, etcétera. Pero uno puede ser un muy buen poeta sin tener un talento natural, por decirlo de alguna manera. Claro. Y puede ser en el fondo técnica que se va desarrollando. Pero lo que voy yo, y es lo que comparto contigo... Sí, déjame hacer ese último matiz. Yo no sé la palabra talento. Yo me refería No, pero en el fondo es cuando dijiste... Por eso afirmé que, por lo que tú decías, se podía hacer notar como si fuera... cuando el arte invade a la persona, etcétera, como algo más o menos esotérico. Pero claro, pero puede ser un arte sin talento. O sea, yo creo que hay muchos artistas que han vivido para su arte, para escribir, para sacar algo de ellos mismos y que en la actualidad no tenemos idea que existieron y sus obras se han perdido. Claro, y por eso en el fondo matizar explícitamente, porque no, de nuevo no tiene nada que ver con un talento sobrenatural o un talento que se tiene desde que uno nació, etcétera, sino más bien con la necesidad de crear o la necesidad de aprender o la necesidad de conocer. Y yo creo que esa actitud, la actitud más exigente quizás, es la que nos lleva, por ejemplo, o la que lleva a la escritora que tú mencionabas a escribir incluso de pie en las notas del teléfono. Yo pienso, por ejemplo, que una vez estaba hablando con otra persona, era un religioso y decía como... El rezar para el ámbito religioso era como para una persona normal el comer o el beber. Que tú no puedes terminar tu día sin realizar esa acción porque te mueres de hambre, te mueres de sed. Hay algo que en ti lo desea y yo creo que el artista, no estoy diciendo el artista talentoso ni cuestión así, el artista que en verdad siente el deseo por crear, tiene esa pasión que no puede acabar su día, por así decirlo, sin haber hecho eso, sin haber producido su arte. Y como decía Charles Bukowski, para eso él no cuenta con ese espacio libre. Mucha gente no contó nunca con ese espacio libre, ese tiempo, ese espacio, sino que se hacía en cualquier circunstancia porque como que tu cuerpo lo pide. Este va a ser el peor ejemplo que puedo dar, pero yo le comentaba esto a la Cali con los videojuegos. A mí me encanta y me fascinan los videojuegos. Y hay veces que es muy tarde y es muy de noche y me da cuenta que no he jugado tal cosa, que no he pasado una etapa, que no le he dado tiempo a los videojuegos. Y por mucho sueño que tenga, igual prendo la consola y juego un rato. Nadie me está obligando a jugar 3 horas. Pero siento que mi día no acaba o mi día no empezó sin tener ese espacio yo para poder jugar videojuegos. Entonces... Claro, a mí me pasaba al revés. Yo cuando también tenía mi día muy estructurado y muy ocupado, las cosas que no hacía... ni me acordaba de ellas y no las necesitaba. En el fondo, claro, si uno tenía una vez al mes o algo así un rato para ver videos en YouTube, etcétera, uno lo hacía. A mí me gusta mucho YouTube, por si no se habían dado cuenta. Pero si no, si uno llegaba al día y estaba muy cansado, etcétera, uno no se acuerda, o por lo menos yo no me acuerdo de las cosas que no hice, sino como a dormir nomás. Claro, limpiarme la cara, lavarme los dientes y a dormir. Estaba ahí como embebida por esta pasión. Yo recuerdo que ahí comía muy, muy poco. Está ahí como embebida por la pasión creativa, por decirlo así. No, era una especie de zombie, pero a mí me pasa con los videojuegos. Cuando juego, se me quita el hambre. Y puedo postergar el almuerzo, el sueño. Yo creo que a mucha gente le pasa. No es por desprestigiarte. No, pero también encontraba ratos para jugar, por ejemplo, cuando tenía un ramo en la universidad, una entrega inmediata, más no sé qué, para entregar para mi trabajo. Claro. No, yo estoy pensando, y yo nunca sé, o sea, yo no sé si he sentido así una pasión importante realmente en mi vida. Yo creo que no soy de esas personas nomás, como
una vocación o una pasión importante, no. Diría como dice Weber en el soneto, cuando comenta el soneto de Shakespeare, es un amor de otoño, por así decirlo, un calor de otoño que se vive maduro, una pasión que no te llena, pero que se aprecia. Se aprecia. Y a raíz de eso les queríamos contar también algunos casos que nosotros encontramos. Unos grandes ejemplos de esto, porque nosotros no somos grandes ejemplos de la humanidad. No, nada, estamos lejos. Pero algunos de los grandes ejemplos en los que se ha dado esto de, a pesar de tener todo en contra, hay ciertas personas que han desarrollado, escrito o lo que sea en condiciones inhóspitas para la gran mayoría de nosotros. Adelanto que mi tesis al final de todo esto es que la teoría de que con tiempo y espacio tú puedes, y solo así o casi así, puedes crear grandes cosas, una tesis muy moderna. No es condición. Y no es condición. Es condición suficiente, pero no es condición necesaria. Claro. Entonces, ¿quieres contar tú el primer caso? Ya. El primer caso es Don Quijote de Cervantes. Que no es Don Quijote de Cervantes. O sea, bueno, sí. Perdón, es que hablando de YouTube, vi un video de PewDiePie donde hablaba de este libro, pero bueno. El Don Quijote, si no lo sabían, fue escrito la primera parte del Don Quijote en la cárcel. Cervantes fue preso 4 veces. Durante toda su vida. Durante toda su vida, y además era semi-manco, porque al parecer le llegó, tú me decías que le llegó una bala en la mano. En una batalla, en una de sus manos. Y no la podía utilizar, en el fondo estaba más o menos de adorno. Y aún así escribió, no sé si ustedes han visto, si no lo han leído, léanlo, pero además, si no han visto una copia del Quijote, es un libro importantísimo. Yo diría que es más grueso que la Biblia. Claro, depende de la edición, pero sí. Depende de la edición, pero claro, es muy, muy grueso. Suele dividirse en 2 tomos. Y lo escribió la primera parte de nuevo, pero además manco en la cárcel. Y esto no lo inventamos nosotros porque creo que está en el prólogo, está al principio. Él mismo dice. Y además yo pienso, esto lo digo desde la ignorancia, pero yo creo que uno podría decir que las condiciones de la cárcel quizás no son tan terribles, a pesar de que, claro, se viene hacinamiento, pero yo creo que antiguamente, por el año 1500, las cárceles deben haber sido mucho más terribles que hoy en día, a pesar del hacinamiento que hay en las cárceles hoy en día. Claro, uno podría pensar en cualquier cárcel de hoy, mala, y podría ser comparable a una cárcel de lujo del 1500. Claro. Una cosa así. O sea, eso pienso yo, pero de nuevo, lo digo sin pruebas, pero yo me imagino una cárcel del 1500 como una cárcel en Timbuktu, por ejemplo. Bueno, Cervantes le tocaba ir a como cobrar, era como un cobrador, por así decirlo, de un banco, no me acuerdo el nombre específico. El cobrador de impuestos. Claro, y le tocó ir a cobrarle muchas veces a la iglesia, porque era su trabajo y no sé qué. Y lo excomulgaron. Los comulgaron 3 veces. Wow. Me acordé de Robin Hood, pero la película El Zorrito. La Disney. Y caché que en esto de que los excomulgaron, excomulgarte en los tiempos de Cervantes no era simplemente como ahora, porque ahora una persona dice, estoy excomulgado o no te bautizas, y da lo mismo. Pero te sacan sociológicamente de la vida. Claro, te ostracean. Te ostracean, como que le hicieron a Sócrates. Claro, es como que en la actualidad, no sé, puedo cerrar todas tus redes sociales en cuarentena. ¿Realmente la gente se olvida de tu existencia o no? Oye, perdón, hablando del Quijote, el día del libro es la próxima semana. Sí, tengo hartas cosas planeadas para eso y la gente lo va a escuchar un mes después con la calidad de nuestro trabajo. Pero eso con Cervantes. Cervantes fue esclavo también. Le tocó, yo vi la biografía, le tocó. Qué duro. Iba en un barco de regreso a España de no sé dónde y los asaltaron al barco unos bárbaros y lo tuvieron 5 años esclavo en un lugar del África hasta que pagaron como el rescate. Debió haber escrito una biografía, o sea, una autobiografía. No, tiene entre toda su obra, algunas son más autobiográficas, hay muchos fragmentos que cuentan su vida. Sí, pero bueno, los invito a chequear el libro Don Quijote, fue tanto visualmente como de lectura, porque es un libro muy bonito. Que nos dice que el tipo quería escribir Don Quijote. De hecho, el Don Quijote
la segunda parte nunca tuvo mucho impacto en vida, porque todo esto, la gracia de los grandes literatos es que tienen Se impacto mueren. cuando mueren. Sí, pues igual que los pintores. Claro, Qué porque pena. y estaba leyendo que es porque se convierte en un objeto de culto. Claro. Porque es como que ya se acabaron la producción que podía tener, entonces toda su producción se vuelve ahora de colección. Igual que los músicos del siglo XX. Claro. Y en este caso, la primera parte del Quijote nunca fue un éxito y la segunda les fue re mal. Entonces, cuando no tenía una primera parte que no, No, era un porque éxito, en su época era una mala novela de caballería. Shakespeare era, entre paréntesis, un gran admirador del Quijote, pero Shakespeare ya está escribiendo en el año 1600 y tanto, y Cervantes muere en 1500 y tanto, así como a final de 1500, y ya Shakespeare en 1600 y tanto está escribiendo su obra. Y bueno, muchas de las palabras que crea Shakespeare vienen del español, y muchos historiadores de literatura dicen porque hay una lectura ahí del Quijote de Cervantes. Claro. Pero esos casos de tipo escribe en la cárcel con las peores condiciones posibles, me acuerdo de la biografía. Con una sola mano. Pedía a la gente que lo iba a ver que le llevara papel para que él pudiera escribir. Y uno dirá, bueno, ahí tiene tiempo de cuarentena. Pero como les digo, probablemente la cárcel, las condiciones de la cárcel no eran la ideal. Probablemente estuviera desnutrido. Pero él quería escribir. O sea, esa es la moraleja. Él quería escribir y el siguiente autor de que les vamos a hablar como cortito es Ludwig Wittgenstein. El ícono de la filosofía. Analítica. De la filosofía en general. Camilo tiende a... No es Sócrates, no es Platón, no es Aristóteles, no es Maquiavelo, no es Nietzsche, pero es Wittgenstein. Sí. No sé. Sí. Yo creo que habría que hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta en filosofía y humor, hacer unos versos y unas cosas así, de popularidad. Pero Wittgenstein yo creo que es sea, quizás popularmente no es tan conocido. Primero, quizás porque tiene un apellido muy difícil para nosotros, pero también porque los filósofos del siglo XX todavía tienen que digerirse, quizás. Pienso yo. O sea, como... No han pasado todavía la prueba de la historia. O sea, porque claro, si uno piensa en Platón, Aristóteles, claro, ellos llevan 2000 y tantos años en el corpus filosófico de la historia. Y Wittgenstein... Un ratito, ¿no? No, sí, te creo que es un filósofo espectacular, pero... Bueno, podemos discutir eso en otro podcast. Es que tú tiendes a diseccionar. Uy, no, es que yo soy muy continental. No, pero yo diría... Yo creo que... No sé, personalmente, ¿no? Russell para mí me parece con más influencia. Russell es amigo de Wittgenstein, lo lee y todo eso. Pero me parece más importante Russell que Wittgenstein. Ya, puede ser útil. Y me parece obviamente el siglo XX que el impacto de Heidegger es un poquitín más importante que el de Wittgenstein. Pero volveremos a eso porque... Sí, bueno, vamos a lo que vamos. Wittgenstein escribió muy poco. Escribió 2 libros interesantes. Hay 2 Wittgenstein, por así decirlo. El primer Wittgenstein que nosotros asociamos al Tractatus. Y el segundo Wittgenstein... Donde desdice el primero. Claro. Que es de los cuadernos filosóficos, todo eso. Se podría grabar un podcast de Wittgenstein, no lo haremos en este momento, probablemente no les prometemos nada a nadie, pero sería muy entretenido. Pero el punto es que Wittgenstein se enlista en la Primera Guerra Mundial y en las trincheras escribe gran parte del Tractatus. Cuando se toma una licencia, algo así, un periodo para ir a ver al hermano y a otras personas, lleva el Tractatus ya casi completo y en esos espacios termina de ajustar las cosas. Pero lo que quiero decir es que las trincheras, por el que no lo sabe, creo que lo mencionamos en el podcast anterior. En el podcast anterior. No es la retaguardia de la guerra, y tampoco es una casa... Como el lugar de operaciones. Claro, tampoco es una casa de operaciones, sino que es en la mitad, en plena guerra. Porque de hecho la Primera Guerra Mundial se caracteriza por ser la guerra de las trincheras, donde eran estas canaletas y ahí se apostaban los ejércitos para estas canaletas un poco humanas, por decirlo de una manera, que estaban instaladas en la tierra. Y ahí se apostaban a dispararse y a lanzarse cosas, granadas, también muchos armamentos químicos. Las trincheras se caracterizaban, uno, por ser insalubres. Muy insalubres. Ustedes pueden imaginar que había muchísimas ratas, muchísimas. Humedad, los pies en el barro. Muchísima humedad, los pies en el barro. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y durante esos 4 años, bueno, invierno y verano se pasaban ahí también. Mucha gente con enfermedades. Mucha gente con enfermedades, con desnutrición. Y Wittgenstein estaba ahí.
Bueno, se estaba leyendo por ahí que se rescataba de Wittgenstein que cuando ya estaba como terminando el Tractatus en las trincheras y todo esto, entre balazo y balazo que escribía, llegó un punto en que no le tenía miedo a la muerte, dicen, como que era un poco más arrojadizo, era como casi de misiones suicidas, se comenta, porque sentía que ya había hecho lo que tenía que hacer con su vida con el Tractatus. Qué brillo. Sí, bueno, y en el Tractatus mismo él dice que... voy a citar, dice: el sentido del libro puede condensarse en las siguientes palabras: lo que se deja expresar debe ser dicho de forma clara, sobre lo que no se puede hablar es mejor callar. Y Wittgenstein siente que con el Tractatus soluciona todo el problema de la filosofía de la humanidad, que el problema del lenguaje. Obviamente en la historia vamos a ver que el Tractatus es recibido de cierta forma por el Círculo de Viena. No, por el Círculo de Viena, el Círculo... Bueno, sí. La escuela de Frankfurt, pero el punto es que Wittgenstein después tiene que salir a explicar a la gente que lo leyó que básicamente lo leyó mal. O sea, Wittgenstein no está de acuerdo con lo que se lee de Wittgenstein. Esta gente que lee sigue otra línea, como una teoría crítica y todo eso, y Wittgenstein tiene que escribir otra parte de su obra como para salir a resolver algunos problemas que trae su obra, y muere. Básicamente esa es la historia de Wittgenstein, y trabaja en un colegio jardinero. Pero mismo, moraleja, Wittgenstein quería escribir algo para cambiar la historia de la filosofía y la escribió. Rawls también tuvo en la guerra, ahora que lo pienso, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí no escribió específicamente lo de él, pero hay mucha filosofía de él. Y yo quería detenerme en un personaje que a mí me gusta mucho, que es... A mí me gusta Liniers. Me gusta el arte. Eso. Está Honoré de Balzac, que es conocido como Balzac, que me entretuve mucho leyendo una biografía. Hay una... Mira, primero que todo, partamos. Stefan Zweig, que es un escritor muy prolífico, muy leído en la primera parte del siglo XX, en 1900-1950. Una obra muy prolífica. Creo que la que destaca de él, denme un segundo. Stefan Zweig escribe momentos estelares de la humanidad, que son unos cuantos relatos, como de 14 eventos históricos desde su perspectiva personal muy importante. Él escribió mucho de muchas cosas, y yo destaco sus biografías, y entre las biografías está la de Honoré de Balzac, que es un escritor francés y que siento una admiración muy grande, Stefan Zweig, por él. A la actualidad no se lee mucho a Stefan Zweig, así si pueden darle una vuelta, bacán. Pero Honoré de Balzac, él lo compara con Napoleón en voluntad. O sea, existe una voluntad de Napoleón. La biografía es muy entretenida. No quiero remitirme a expresar lo que él... pero puedo decirles de Balzac específicamente que él dormía 4 horas al día. Él detalla más o menos el horario porque... Balzac, como muchos escritores, la mayor parte de su vida no tuvo mucho éxito, o sea, los primeros años específicamente. Balzac escribía increíblemente mucho porque escribía de todo. Le mandaban a escribir cosas como artículos para enciclopedia, para cosas para el diario, artículos médicos, y él escribía por lo menos 30 páginas diarias, contaba. Y era brutal porque él en verdad durante muchos años escribía casi mecánicamente lo que le pidieran para poder costear su vida. Y luego de escribir todas las cosas del trabajo, él se dedicaba verdaderamente a su objetivo más grande, que era escribir una novela, una compilación de novelas que se llama La Comedia Humana, que me llaman en contraposición a la Divina Comedia de Dante, que él proponía que fuera una comedia de 137 obras. Y ustedes se preguntarán, de esas 137 obras, ¿cuántas logró? Como 87, o sea, un tipo brutal. Y se murió incompleta. Pero es una obra brutal de la humanidad donde refleja mucho el espíritu de la Francia de su tiempo, los caracteres. De hecho, Balzac decía que su única competencia era el registro civil. Solamente ellos escribían tanto acerca de la sociedad. Pero Balzac, bueno, tuvo muchos problemas de dinero, era pésimo en los negocios. Ustedes leen su biografía, van a ver cómo con la plata poca que ganó en su momento, se acostumbraba a vivir con deuda. Pero el punto es que Balzac dormía 4 horas, él se levantaba a las 12 de la noche, trabajaba hasta las 8 de la mañana. Él mismo cubrió todas las ¿cómo se llaman las cosas que van en la ventana? Cortinas muy gruesas para no dejar entrar el sol y no saber que amaneció y no sentir ese sueño. Tomó 50.000 litros de café en 20 años, dicen los biógrafos. El tipo era una máquina del café.
Trabajaba hasta que las 8 de la mañana, donde ya empezaba su otro trabajo, que era de edición, de un montón de cosas. Trabajó en un montón de cosas también, siempre escribiendo cosas. Hasta las 5 de la tarde aproximadamente, donde él después le dedicaba tiempo a revisar sus obras, es decir, le llegaban las ediciones, le decían, oye, se equivocó en esto, podría mejorar esto, y él trabajaba después hasta como las 8 de la noche, donde dormía, y después, como les dije, se despertaba a las 12 de la noche. Entonces, si hay un tipo que escribió infinito y que nunca tuvo tiempo, fue Balzac. Balzac literalmente era una máquina. Yo les recomiendo que lean su biografía porque es muy entretenido. Es muy entretenido leer de Balzac y es uno de los grandes escritores también de la historia de la humanidad. Goethe, que ya era bastante viejo, leyó las obras de Balzac, leyó específicamente una obra, no recuerdo el nombre, pero dijo, este tipo es muy bueno. Uno de sus discípulos, más o menos, era Victor Hugo, que es el gran escritor de Francia por defecto. Y cuando murió Balzac, que murió, hay muchas penurias en su vida, se hizo bolsa por el tipo, con tanto café, con ese modo de vivir. Para el funeral fue Alejandro Dumas, Víctor Hugo leyó como un discurso frente a su tumba. Rodin le hizo una estatua en su tumba. El tipo por lo menos murió en su mejor momento. El tipo era alabado por toda Europa en su muerte. Pero como les dijimos, no fue un tipo... Él murió sin tiempo. Murió trabajando y dormía muy poco y escribía su obra en el tiempo. También en el Museo de Balzac se mantiene su mesita, y como comentaba la Cali, era una mesita muy penca, muy mala, que él comentó que la tenía a los 19 años y que la acompañó para donde él iba, y una mesita muy pobre, y ahí él vio las grandes obras, quizás las mejores obras que ha parido el intelecto humano, salieron de esa mesita y de un pequeño jardín que de repente se daba una vuelta. Entonces, justamente contarle, Balzac le diría: no se necesita tiempo ni espacio para crear, se necesita decisión. Claro. Y en el fondo es, de nuevo, retomando el hilo, es una disposición. Uno puede estar con muchas cosas y es cierto que de repente hay ciertos factores externos que imposibilitan el poder sentarse a estudiar o sentarse a crear, en este caso, etc. Pero si uno quiere, uno puede. Eso sin dejar de lado el factor de que uno perfectamente puede no querer. Y yo creo que esa es una crítica, eso es una crítica hoy en día, y que hoy en día el ocio está mal visto. Y el procrastinar también está mal visto, etcétera. Pero yo creo honestamente que si uno es consciente de procrastinar o del ocio, etcétera, uno bien puede tomar la decisión, que es lo que me está pasando a mí ahora, por ejemplo. Uno debería ser consciente, yo creo que, como decía, creo que el mismo Víctor Hugo, o Goethe, perdónenme si lo cito mal, pero es más fácil conocer las estrellas que la interioridad de uno. Y ante la pregunta de uno, quiero leer, una gente dice, quiero leer, pero no tengo tiempo, yo les preguntaría, ¿realmente quieres leer? O sea, claro. ¿qué es ese querer del que hablas? Porque si quisiera leer... lo haría nomás, no esperaría a tener tiempo. Pero de nuevo, yo creo que también hay un factor importante, que es, de repente no quiero leer, de repente quiero estar echada a tomar una copa de vino, una cerveza. Y ser sincero con uno mismo. De repente, es que yo creo que ahí está el peligro, porque si uno es sincero con uno mismo, adelante. Si uno es sincero con uno mismo, haz lo que quieras. Porque uno tiene claridad en el fondo de lo que está haciendo. Pero si uno, a mí me da pena cuando la gente se autoengaña un poco. Y de hecho vi este tweet que me dio risa, que era de una actriz que decía: wow, ahora jamás voy a poder decir, o jamás voy a poder tener la cara para decir, cuando tenga tiempo voy a hacer 8.000 millones de cosas. Porque ahora, claro, especialmente yo creo que los actores de Hollywood, que tienen mucho tiempo, porque no están en un set de grabación, etcétera, o pueden estar trabajando en guion. Ya hay muchos casos personales. Pero en el fondo, alguien que virtualmente podría tener tiempo son ellos. Y aún así, muchos no están haciendo nada y se están dando cuenta de eso en este periodo, porque efectivamente no están haciendo nada. Claro, o sea, en resumen, como veníamos diciendo al principio del capítulo, hay más excusas en nuestra mente. El tiempo es simplemente una excusa para no hacer cosas, que lo que decía el post, que yo creo que tiene cierta razón. Y también recordarles que para ellos, como tú decías, ellos sí tienen tiempo. No sabemos específicamente su vida, pero en general podemos decirle que esa gente tiene tiempo, no como esa persona que tiene a 3 hijos en la casa,
que tiene que estar resolviendo los problemas del trabajo y a la vez hacer un montón de otras cosas Que además si esa persona tiene 5 horas libres al día, por ejemplo, y quiere hacer lo que quiera, es libre también de hacer lo que quiera. Yo creo, y también, por ejemplo, lo que decía tu post de Instagram, que comentabas hace un rato, respecto a no digas que no tienes tiempo si es que en la cuarentena no sacas un curso en tal o bla bla. A mí esto me parece muy exigente y eso es para enlazar también con el siguiente punto que queríamos hablar. Porque de alguna manera, si bien ahí se vislumbra una verdad, que es, por ejemplo, si uno tiene ganas, uno va a hacer las cosas independiente del tiempo o no, también creo que implica una cierta exigencia de qué has hecho en tu vida en este último mes de cuarentena, por ejemplo. Y eso me parece muy exigente, especialmente porque hay personas que están pasando por un mal estado mental, etcétera, pero además, por lo que yo venía diciendo también hace un rato y lo que tú también decías en el fondo es, uno tiene también derecho a no hacer nada. Claro, yo contaba, me acuerdo que estaba en una clase en el colegio, pero nosotros vimos una sociedad muy técnica, vamos a decir las palabras como de meme, el capitalismo tardío. Vimos la modernidad tardía y algo propio de la modernidad justamente como énfasis desmesurado en la producción, porque las máquinas producen, lo propio de la modernidad de la producción. Y el ser humano también se ha entendido a sí mismo en la modernidad como una máquina productiva. Y ahí sigo diciendo, no quiero meterme acá para profundizar, pero mucha gente que no tiene trabajo, claro, la tercera edad, cuando ya no producen, una pregunta que les parece normalmente la pregunta del suicidio, gente, por ejemplo, que está en estado de discapacidad y no puede producir, cae muy rápido en depresión. ¿Y por qué cae en esto? Más allá de muchos factores, es que justamente hemos tendido nosotros como sociedad a analogar que una persona, un miembro de la sociedad activo es específicamente justamente el que produce. Y es por eso que también que los filósofos, los artistas, los literatos no son muy bien tomados en la sociedad actual, en la modernidad tardía esta que vivimos nosotros, porque sus acciones no son productivas en el sentido de muchas otras profesiones. Entonces nosotros estamos bajo esa idea y esa idea yo la encuentro muy nociva. Por ejemplo, también está esta concepción de la gente exitosa se despierta a las 5 de la mañana, a las 7 ya hizo deporte, ya tomó desayuno, va a dejar a su hijo al colegio, lo que sea, luego trabaja, luego llega a leer 3 horas un libro y luego tal y tal, y luego duerme 5 horas. Perfecto, eso está muy bien para esas personas, qué bueno. Pero yo creo que también es muy plausible y es muy válido que una persona quiera tener una vida más tranquila, más pausada, que se despierte tranquilo, quizás no haga deporte un día, quizás haga deporte, no sé, pues 2 veces a la semana, si es que hace deporte, ojalá que lo haga por una cuestión de vida saludable en el fondo. Pero que va a trabajar, hace bien su trabajo, luego llega a su casa, se olvida del trabajo, lee un rato, o sea, como que ni siquiera quizás no lean, quizás, no sé, claro, converse un rato con alguien. Al final son opciones de vida y yo creo que eso es lo que la gente no deja tener hoy en día. La gente en redes sociales es ultra moralista. Es como es que tienes que hacerlo así, es que todo tiene que ser así, si no así está mal. Críticas en las redes sociales sobran. Pero una de las críticas que falta mucho, y yo creo que hay Byung-Chul Han, el filósofo coreano que me ha hablado, que ha escrito de este tema, es justamente esta sociedad del ¿cómo se dice? De la autoexplotación. Que cuando mucha gente así, no sé, dice antisistema, anti no sé qué, el sistema ya no es tanto el que te obliga, por ponerle un nombre así, no hay un ente así externo, sino que eso se ha interiorizado y toda la gente ahora es autoexplotativa y que tienes que hacer esto y que lograr esto y todos tienen que lograr esto, aquello. Y justamente, como diría, eso es lo peor que ha parido la sociedad en último tiempo, porque antes por último tenía un jefe, antes en algún lugar del mundo tenía un estado que te obligaba, pero cuando estabais fuera de su esfera de acción por lo menos tenía un tiempo para ti, que era un tiempo
para vivir tu vida. En la actualidad esa esfera se ha introducido en nuestra conciencia y uno es... No se delimitan los diferentes ambientes, por ejemplo. Claro, y uno es el autoexplotar, uno se ha vuelto el amo y el esclavo justamente por estas cosas que aparecen en el post de si no has hecho esto con tu vida, no sé qué. Pues yo creo que la persona que escribió ese post, créanme que si yo lo comparo con otra persona tampoco ha hecho tanto con su vida. Créanme que si lo compara cualquiera con Balzac no ha hecho tanto vida. Y no estoy diciendo que el ejemplo de Balzac sea un ejemplo a seguir, solo estoy diciendo que cuando uno se pone moralista, es el problema de todos los moralistas en redes sociales, siempre vamos a encontrar un ejemplo que lo supera y que al final de cuentas, como comentamos con la Cali, yo creo que uno debería hacer abogar como qué es lo más revolucionario en este momento, qué es lo más anárquico en este momento, justamente abogar por distintos tipos de vida que propongan, por ejemplo, la lentitud como un modo de ser. Claro. El tiempo libre, el ocio griego. Eso realmente es ser un rebelde. Sí. El rebelde en el mundo contemporáneo, perdónenme, no es necesariamente el que está allá en la calle, no es necesariamente... El rebelde en el mundo contemporáneo es que justamente se da cuenta de estas estructuras que hemos interiorizado y es capaz de rebelarse. Esa persona que es capaz de decir, no necesariamente tengo que en esta cuarentena puedo ocupar mi tiempo de otra forma, como yo quiera. No necesariamente tengo que salir exitoso con un emprendimiento de esta cuarentena porque la vida no es eso. Sí, yo creo que mientras uno sea consciente de sus decisiones y uno las tome a conciencia, valga la redundancia, pero en el fondo, mientras uno pueda tomar decisiones, que por lo general, seamos honestos, uno casi siempre es libre de tomar ciertas decisiones, y uno lo haga a conciencia, es decir, ¿sabes qué? No, hoy día, viernes en la tarde o viernes o lunes en la tarde, lo que sea, no voy a trabajar, lo voy a hacer para mí, etcétera. ¿Por qué sentirse avergonzado ante un reproche ajeno? Y de hecho yo creo que la gente ajena no tiene nada para reprochar porque... Como dije, lo moralista, siempre va a haber alguien que le va a ganar. Y además que en el fondo está muy bien, de nuevo, no sé, por ser Elon Musk o Bill Gates, que probablemente, claro, trabajan de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, etcétera. Pero si no sé ellos también, por decisión en el fondo, está muy bien. Porque a ellos les apasiona lo que hace. Les apasiona lo que hace, pero por ejemplo, hay mucha gente como yo que no le apasiona nada y hace las cosas bien porque es como se tiene que hacer, etcétera, pero cuando hay que dejar de hacer, o sea, cuando hay que dejar de trabajar, por ejemplo, va a dejar de trabajar y listo, no hay nada de malo. Claro, cuando hay gente es que tú no has leído el libro y le dice, bueno, ¿le apasiona la literatura? No, bueno, entonces... ¿Para qué? ¿Para qué? Porque, o sea... No sé, a mí me cargan demasiado esos moralistas. Perdón, a mí me gusta la ética, soy fanático, pero no me gustan los moralismos del que deberías hacer esto, del que esto, no sé. Y siempre digo, como lo he dicho ya como 3 veces en este podcast, esa gente suele salir muy mal parada, muy mal no sé qué. Yo sé, personalmente, y quizás suene muy personal. Yo creo que he leído mucho en mi vida, mucho. Y hace muchos años leía mucho más, ahora leo muy poco. Entonces si alguien me dice, yo este mes he leído 3 libros, ¿cuánto has leído tú? Diría, mira, ¿sabéis que he leído como medio libro? Es lo que he podido leer. Pero que no sé qué. Probablemente yo leo mucho más libros en la vida que cualquier persona de esta gente que, claro, y yo creo que publica en redes sociales que estoy leyendo esto. Yo creo que ese también es un buen punto. El hecho de aceptar que la persona atraviesa por procesos. Asimismo como nosotros hemos dejado notar, o hemos hecho notar, no sé, pues yo en el colegio... sentía que estaba muy abrumada porque no tenía tiempo, etcétera. Después en la universidad, sin quejarme, hacía muchísimas cosas, también tú también. Da lo mismo, uno sube, hay veces en que uno está en una parte de la vida, hay veces en que uno está en otra parte, de repente vuelve, de repente uno retoma. Y creo que en la vida académica puede pasar mucho eso, donde de repente se empieza a estudiar un autor, etcétera, después se deja pausado un tiempo, se explora y después 10 años, 15 años después se vuelve a retomar a un cierto autor. Y no significa que uno esté bien o otro esté mal, sino que uno va teniendo, los intereses van cambiando, las necesidades también físicas, emocionales también son distintas de acuerdo a ciertos procesos que uno va viviendo. Yo creo que es muy pertinente, y como para ir cerrando todo lo que estamos hablando de esto, que es la crítica de Nietzsche del último hombre, que todo lo que es, toda esa parte de Nietzsche del último hombre, aunque hay una diferencia en Nietzsche, antes del Übermensch, el superhombre, él dice va a venir el último hombre, y él dice nosotros vivimos en el mundo actual en el tiempo del último hombre, pero como reflexionando desde ahí,
ese último hombre es un hombre que no tiene su vida como proyecto, dice un poco Nietzsche, y podríamos decir, él se siente conforme con objetivos cercanos. ¿A qué voy? Y cómo yo enlazo esto con lo que hemos hablado durante todo el capítulo. La verdadera actitud del superhombre, diría Nietzsche, y que es la que tenían más o menos contado los antiguos y que se ha perdido en la modernidad, etc., es poder entender tu vida como un proceso muy largo y saber que tus logros verdaderos no son inmediatos, son a muchos años plazo. Entonces cuando como alguien, lo contrario del Carpe Diem. Claro, entonces cuando alguien te dice ¿qué has hecho en la cuarentena? ¿Qué logras lograr en la cuarentena? ¿Qué no haces? La respuesta que diría, por lo menos Nietzsche, en esta lectura que diría Nietzsche, es como decir, si haces algo o que tu vida se mide en lo que lograste en ese mes, realmente eres el último hombre, porque la valía de la vida de las personas, dice Nietzsche, son proyectos a largo plazo. La valía de Nietzsche dice, por ejemplo, diría, es ser un buen artista, no es pintar un cuadro. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en cuarentena? Pintar un cuadro. Pero Nietzsche diría, eso no es lo que te convierte en un Ubermensch. A mí me impresiona que 200 años después, casi no, menos de 200, 150, Nietzsche es muy actual. Claro, 1900, por ahí. Murió en 1900. Murió en 1900. Y él pronosticó, de cierto modo, esto de que después de él venía el último hombre, como 200, creo que está en el Zaratustra, ahí pueden mandarme otro error, pero son los 200 años del último hombre que va a habitar la Tierra, así como. No es como que esto no es Notre Dame tampoco. Nostradamus. Te salió como Notre Dame y Nostradamus. Pero que Nuestra Señora. Nostradamus es Nuestra Señora. Bueno, perdón. Es que él era judío, como dato, él era judío. ¿Nietzsche? Y... No, Nostradamus. Pero con razón. No, Nietzsche no era judío. No, pues. Tenía problemas con sus amigos amigos músicos que... Ya. Pero a lo que voy es que Nietzsche, claro, justamente, y lo que nos diferencia los grandes proyectos de la antigüedad, los griegos, que podríamos decir que Nietzsche miraba, los griegos preplatónicos, por si acaso, ¿no? De la Ilíada, la Odisea, es que para ellos su vida completa era un proyecto que se hacía poquito a poquito cada día y que en parcelas de tiempo corto no se podía entender este logro, sino que se veían parcelas de tiempo de años, digamos, muchos años, no de un día para otro. Claro. Y justamente la modernidad, que es la que tanto critica antemano Nietzsche y que muchos filósofos están criticando, yo también me encuentro muy crítico, es justamente haber cambiado estos factores y decir como que logro la vida se ve en metas pequeñas diarias, así como que tú tenés que leerte un libro y lograste, ¿cachai? O sea, Nietzsche diría, nadie se hace superhombre por haber leído en la cuarentena 5 libros. Y yo creo que al final, por ejemplo, lo estoy asociando un poco con la filosofía. Si uno se lee un libro una vez, por ejemplo, un diálogo platónico, que suelen ser cortitos, o se lo leen un fin de semana, está bien, pero si no lo entendiste, ¿qué sacaste con leértelo? ¿Te lo leíste realmente? Hay un chiste de la lectura veloz, un tipo que... Claro, como que... el chiste era como... oye, me dio un curso de lectura veloz. Sí, ¿y cuántos libros has leído? Oh, me leí El Quijote en un día. Sí, y cuéntame qué trata. De un tipo que vive en la Mancha. Pero en el fondo hay cosas que necesitan tiempo, que necesitan rumiarse. Y nosotros también somos de procesos. Y entonces no se sienta... Si es que quieren hacer algo en la cuarentena, háganlo. Si no quieren hacer nada en la cuarentena, no lo hagan. En el fondo creo que este podcast era un poco para disfrazar lo que está asociado al tiempo libre y la productividad. Y la gente productiva o la gente que está en una actitud productiva no va a necesitar tiempo libre. Y la gente que no está en actitud productiva, que está bien también, tampoco van a necesitar hacer cosas, no tienen por qué hacer cosas. Yo creo que tampoco ser un gran productor no te convierte en mejor... No sé, como dice, mejor ser humano. O sea, digo... no. Quiero decir, perdón, un profesor mío, sí, estamos súper pasados en el tiempo, probablemente, pero un profesor mío dijo respecto a Christian Wolff, que es un filósofo alemán, y respecto a Aristóteles, por ejemplo, no sé bien ya, pero era que Christian Wolff estaba al lado de alguien en la biblioteca, y al lado de eso estaba la gran bibliografía secundaria que se tenía
respecto al primer autor, que yo no sé por qué estoy pensando que era Aristóteles, en el fondo, todas las investigaciones que se han hecho sobre ciertos conceptos, etc. Y la breve bibliografía secundaria que tenía Christian Wolff al lado de su enorme corpus filosófico. Y él decía, bueno, la influencia que tiene el uno y el otro son claramente diferentes, especialmente ahí esto sirve para notar que la productividad no necesariamente se traduce en influencia, Claro, o en importancia. yo le estoy justamente recomendando leer a Zweig, y Zweig ya no se lee, y fue uno de los tipos más prolíficos de su tiempo, con importancia muy grande, y después de la segunda mitad del siglo XX su lectura ha bajado preeminentemente, y hay que rescatarlo, pero justamente muestra como ese tipo, que en su momento fue increíblemente productivo, ya dio todo lo que tenía que dar, quizás para la sociedad, no sé, digo, hay que leer a Zweig. Pero mi punto, como decía la Cali, la productividad no muestra la valía, claramente, de obras, en el mismo caso de Wittgenstein, del que hablábamos, que escribió un par de cosas. O sea, claro, si uno junta todo lo que en verdad tenemos de Wittgenstein, es como un manuscrito. Maquiavelo, no sé qué. Maquiavelo, o sea, yo creo que esto, claro, Maquiavelo no solamente tiene El Príncipe, pero tampoco tiene mucho más, ¿o sí? Tiene los discursos de las primeras 10 décadas de Tito Livio y varias cosas más, pero no es tanto, no es mucho más. Claro, pero en el fondo, ya. Claro, Kant ha escrito más, Aristóteles ha escrito más, casi cualquier cosa, cualquier Pero en el filósofo fondo, ha escrito más que Maquiavelo. Y tú te decís que el impacto que el le ha impacto de tenido... Maquiavelo o de Rousseau también, que tiene varias cosas, pero tampoco no pasan de las 10 obras, Rousseau. Claro. O sea, digo, claro, depende de la forma en que digamos, porque después tú tenés las cartas entre no sé qué, no Claro, sé qué. claro, pero las cartas no son propiamente una obra. No, pero claro, es decir, como son autores de... Spinoza. Son autores de poca producción y de gran impacto. Y en la actualidad, en el mundo de la filosofía, yo creo que ya con esto cerramos justamente este mismo problema de convertir J.K. Rowling se debía haber quedado con Harry Potter nomás y dejar sus tweets. Ah, ya, claro. Sí, no, y también... bueno, está ese dicho en las películas, así como muere rápido como un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Verdad. Es lo que le pasa un poco a muchos autores. Sí. Rowling, por ejemplo. Uf, qué fiasco. No sé, yo no he leído nada de eso. Pero con eso vamos cerrando, Sí. chiquillos. Espero que les haya gustado nuestro podcast, que hayan reflexionado, que hayan discutido con nosotros, discutido en su mente. Y como diría un poco, sí, ¿qué aporta la filosofía en el mundo contemporáneo? No es como un obrar como el que estábamos criticando, pero por lo menos es simpático que la reflexión filosófica nos deje ver esos presupuestos que tienen lo que nosotros pensamos, hacemos y cosas así, que no se los dice nadie, porque justamente ese desvelamiento de la verdad, espero que hoy día hayamos desvelado ese post del que has hecho en tu... y darse cuenta que tiene muchos supuestos, y uno de los grandes supuestos para mí es que está centrado en un diálogo, en una sociedad hiperproductiva y desnaturalizante, y que nos ha hecho creer a nosotros que la productividad es la valía de los seres humanos, y yo creo que eso está profundamente errado. Si usted quiere ser un rebelde, rebélese contra esa idea. Eso es lo propiamente rebelde. ¿Algunas palabras, Cali, para irnos para la casa? ¿Que estamos en la casa? En realidad estaba pensando que hoy en día, y esto no es que me voy a alargar mucho, así que no, nada más. Saludos. Saludos. Un besito, chao, chao. Chao.